Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Bienvenidos nuevamente a este momento que tenemos de estudio 2 veces por semana, por ahora 2 veces por semana. Vamos viendo cómo se va desarrollando todo esto y más adelante miramos si podemos tener más tiempo para estudiar en el transcurso de la semana. Permítanme, yo realizo verificaciones. Espero que me estén escuchando muy bien. Tenemos ya por aquí saluditos de Vianey, que es muy fiel en las conexiones, de Mari Guillén, de Mari Castillo desde México, de Dylan Roses. Bueno, ya van llegando las personas, nos vamos conectando en esta nueva clase, en esta quinta clase, y hoy estaremos hablando, la clase del día de hoy tiene el nombre de la naturaleza de Dios, una clase que creo que es muy interesante, que creo que será de mucha edificación para todos. Espero que podamos hoy aprender algo nuevo de la palabra. Bueno, ya hay un buen número conectado. Me alegra que clase tras clase, en los primeros minutos hay más personas conectadas. En la primera clase recuerdo que en los primeros 2 minutos no habían sino como 2 o 3 personas. Y ya ahora veo 12 personas conectadas. Me alegra muchísimo,
porque nuestro deseo, el deseo de Ángela, mi esposa, y el mío, es que la palabra de Dios corra como un río por todas partes, que más personas en más países nos puedan seguir en las enseñanzas, puedan seguir la página. Tenemos más recursos, tenemos el grupo de WhatsApp en el cual pueden incluirse a través de la misma página. Tenemos el grupo de Facebook también, donde pueden ir viendo muchas cosas que vamos actualizando. Desde el grupo de Facebook pueden enviar invitaciones, pueden invitar a sus amigos, a las personas que tienen como contactos en Facebook, los pueden invitar a que hagan parte del grupo para que conozcan más también ellos de estas enseñanzas. Y de algún modo hemos sido de bendición para ustedes en lo que han escuchado en estas 4 clases pasadas y en la clase de hoy. Pues entonces inviten a otras personas a que hagan parte también de este proyecto, que se enlacen con nosotros, que nos acompañen y que así como usted ha aprendido algo, que otras personas también puedan aprender. Bueno, sigo por aquí mirando saluditos de Itzel Torres, de la pastora Yasmín, desde la cuenta del pastor Divier. Bueno, es muy chévere verlos ya conectaditos, juiciosos. Entonces vamos a ir arrancando, vamos a iniciar, vamos a orar porque hoy tenemos varias citas bíblicas que mirar. Entonces arranquemos de una para que nos rinda esta noche. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, esa palabra que es como una espada de 2 filos que entra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que divide y extrae todo aquello que es necesario sacar y que nos enseña todo aquello que tú ya has puesto dentro de nosotros. Gracias, Señor, por esa bendita palabra que nos instruye, que nos fortalece y que creemos que esta noche, igual que lo ha sido desde hace siglos, será una bendición para nuestras vidas, será una bendición para nosotros, así como ha sido de bendición para todas aquellas generaciones que la han escuchado y la han disfrutado. Para nosotros, en esta noche también tu palabra será de bendición. Te pido, Señor, por las personas que nos ven en este momento, las personas que verán ya luego la transmisión, para que seas tú abriendo los ojos de su entendimiento y para que traiga sobre ellos una revelación fresca de tu palabra. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar 7:05 de la noche aquí en Colombia. Entonces vamos a comenzar. Creo que ya es bueno que vayamos comenzando. A ver, ¿quién más por aquí nos saluda? Zulmari desde Puerto Rico. Bueno, Mari creo que se conoce con Itzel. Qué bueno, ya se van haciendo aquí amistades en el grupo. Bueno, vamos a empezar con la naturaleza de Dios. Por naturaleza, cuando se habla de naturaleza, decimos que se habla del conjunto de rasgos o características esenciales propias de una persona o cosa. Repito el concepto: conjunto de rasgos o características esenciales propias de una persona o cosa. Es decir, que cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de esas características que hacen parte de su esencia, de lo que realmente describe o nos muestra a nosotros a Dios. Hay un versículo en las Escrituras que es aparentemente el que menos dice, porque es una frase muy concreta, muy corta, pero en realidad nos abre todo un abanico de posibilidades, todo un mundo dentro de las mismas Escrituras para descubrir esas características de Dios. Esa frase la encontramos en Primera de Juan. Recuerden, los que toman nota, los juiciosos que están tomando nota de los versículos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es allí donde nos vamos a centrar hoy. Porque Dios es amor. Según Juan, el discípulo que fue más cercano a Jesús, Jesús tenía un grupo de alrededor de 120 personas que le seguían permanentemente. La mayoría mujeres.
Aparte de ese grupo grande, estaban los 12, que eran su equipo de discípulos. Eran las personas a las que él le enseñaba, a los que él les daba una revelación distinta a lo que hablaba con los demás. De hecho, encontramos pasajes en los evangelios donde él da una parábola al pueblo, pero solamente se le explica a los discípulos. Dentro de esos discípulos había otro grupo, que eran Pedro, Jacobo y Juan, que eran como su grupo más íntimo, más cercano. Pero de esos tres, había uno que era llamado el amado, o bueno, Juan, de una manera muy tierna, él se describe a sí mismo en el Evangelio de Juan, diciendo, hablando de él en tercera persona, diciendo el discípulo amado. Cada que él habla del discípulo amado está hablando de él mismo. Es decir, la forma en la que él se percibía delante de Jesús era como el que él más amaba. Entonces, este discípulo amado, que logró llegar a la figura más íntima de Jesús, y que puede tener autoridad por eso mismo de hablarnos acerca de la esencia de Dios, nos dice que Dios es amor. Y esa es la naturaleza de Dios, esa es la clase del día de hoy. Mentiras que no. Podríamos decir que ya, eso lo resume todo, pero en realidad, como les decía ahora, nos muestra, en realidad es una cantidad de cosas, una frase tan corta. Esta semana alguien, cuando hacía la publicidad en diferentes grupos para que otras personas puedan empezar a recibir estas enseñanzas, alguien respondía a mi comentario y decía que él no necesitaba estar en este curso bíblico porque él ya había hecho una carrera de teología de 4 años y que él no necesitaba aprender más. En realidad, cuando uno tiene ese tipo de pensamiento, cuando una persona manifiesta eso, en realidad está demostrando que tiene mucho que aprender, porque lo que quiere decir es de que toda la palabra de Dios, él entiende la revelación completa de lo que está allí, solo en 4 años. La palabra de Dios nos muestra la mente de Dios, la sabiduría de Dios, y Pablo dice que la sabiduría de Dios es insondable, no hay manera de medirla. Entonces, en esa frase tan corta encontramos una cantidad de cosas que vamos a empezar a hablar de esas, y que de hecho estoy seguro que no las alcanzamos a cubrir todas porque como decía el mismo Juan, si habláramos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, creo que de hecho hay muchas cosas que no he descubierto referente a esto. Decir que yo lo sé todo, como de pronto manifestaba esta persona que les menciono, es un gesto mismo de ignorancia y de arrogancia. Entonces yo mismo tengo muchísimo que aprender y me encanta aprender, me encanta estudiar, amo descubrir cosas nuevas en la palabra. Por cosas nuevas no estoy hablando de cosas raras, de que un ángel viene y me dice, eso son doctrinas de demonios. Me refiero a que en la palabra, y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha sucedido, que uno empieza a leer un texto que puede haber leído 20 veces, pero en algún momento algo hace clic dentro de nosotros y trae una revelación nueva y uno piensa, nunca había visto este pasaje de esta manera. Algunas personas, de hecho, de los que nos han empezado a seguir, nos han escrito al WhatsApp y nos dicen, no había visto esto de este modo, y a mí me alegra saber de que de alguna manera estamos abriendo también esas posibilidades de que las personas entiendan la palabra de una manera más amplia y más fácil, más dinámica. Nos saluda por aquí Andrés David. Hola Andrés David. Saludos también. Martina Flores. Bueno, qué bueno estarlos viendo ahí, que se siguen conectando. Entonces, con esta frase, con esta expresión de Dios es amor, muchas personas que tienen una posición en contra del Señor, en contra de Dios, en contra de las Escrituras, manifiestan de que lo que está escrito es falso. Porque ¿cómo puede ser un Dios amoroso que en el pasado mandaba aniquilar a una cantidad de personas? Que en el pasado envió un diluvio que acabó con todo en el planeta. ¿Cómo puede ser un Dios amoroso que impuso una ley que era absolutamente drástica y severa? Que realmente eso no es ningún Dios de amor. Entonces, hoy lo que queremos ver
es como esa naturaleza amorosa de Dios se ha manifestado a través de todos esos hechos. Y no vamos a dar una respuesta religiosa, porque cuando uno empieza a investigar acerca de esto, cuando uno empieza a estudiar acerca de este tipo de situaciones, y lo que uno ha escuchado tradicionalmente y religiosamente, es que la respuesta que se da a esto es, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, alguna buena razón tendría, pero resulta de que Jesús mismo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, la mente tiene que estar involucrada en el proceso de la fe. No podemos excluirla. Por lo tanto, la Biblia no tiene por qué ser absurda, no tiene por qué ser ilógica, ¿sí? De hecho, hay un pasaje en Isaías que ha sido absolutamente malinterpretado, que dice, mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. Entonces, de ahí nos pegamos para decir, sí ve, por eso es que uno no entiende muchas cosas en la Biblia, por eso uno no entiende muchas cosas que pasan. En cuanto a las cosas que pasan, las cosas que suceden en las vidas de nosotros, si es apenas la primera enseñanza, lo invito a que vea las enseñanzas anteriores, donde le va a quedar muy claro las circunstancias de la vida, las situaciones adversas, cuál es el origen que tienen. En las enseñanzas anteriores, sobre todo en la primera, hablamos bastante acerca de esa situación. Pero entonces, la cuestión es poder debatir con argumentos. Hay algo que se llama la apologética. La apologética es aquella rama de la fe que se encarga de demostrar a través de la lógica o incluso a través de la ciencia la manifestación de Dios o la veracidad de las escrituras. Entonces tenemos que involucrar necesariamente la mente. No podemos sacarlo simplemente y decir, no, es que es una cosa que simplemente Dios verá cómo hace las cosas y no podemos explicarlo. En realidad todas estas cosas tienen explicación a la luz de la palabra, que es lo que vamos a intentar en esta noche. Entonces vamos a mirar uno de esos pasajes que para la gente puede ser oscuro, para la gente puede ser confuso, que Dios diga una cosa de estas. Y lo encontramos en Deuteronomio 20, del 16 al 18. Deuteronomio 20, del 16 al 18. Recuerde, yo repito la cita para aquellas personas que están tomando nota. Nuevamente lo que he dicho en las clases anteriores, si es la primera clase en la que nos acompaña, quédese con nosotros, no se vaya a ir. Pero por favor, vea las 4 clases anteriores y si es posible, vea de nuevo esta para que le quede mucho más claro, porque las clases van en consecutivo. Entonces puede que mencione algo de las clases pasadas y usted de pronto quede medio perdido. Entonces la idea es que pueda ver las clases anteriores también y de ese modo quede totalmente al día. Entonces en Deuteronomio 20, del 16 al 18, dice, sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida, exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Entonces las personas dicen, ese es un Dios genocida, ese es un Dios asesino, ¿verdad? Como está mandando a matar a todas estas personas. Bueno, aquí tenemos la orden de Dios. A ver, por aquí tenemos saluditos de Amparo. Y bueno, continuemos. Amparito Ledesma, que es una persona que le tengo mucho cariño, la distingo hace ya un tiempo, también está muy fiel siguiéndonos. Tenemos ya la orden de Dios, ir y exterminar a todas estas personas, que de entrada uno puede decir, pero qué cosa tan sanguinaria, ¿dónde está el Dios de amor del que habla Juan? ¿Cómo así? ¿O es que es mentira lo que dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Porque yo veo ahí un Dios supremamente drástico y severo y ahora dice que es un Dios de amor. ¿Qué es eso tan raro? Vamos a ir profundizando. Versículo 18. Aquí encontramos el móvil de esta situación, el motivo. Dice, de lo contrario, o sea, si no exterminan a esta gente, de lo contrario ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Entonces aquí, esta es la parte en la que nos tenemos que devolver a la clase pasada. Recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la promesa
que Dios le hizo a Satanás. Le dijo, a través de la mujer traeré a uno que te aplastará la cabeza. Ese es Génesis 3:20. Génesis 3:15, perdón. Y en el 20, Adán, entendiendo la revelación de lo que Dios quería hacer, cambia el nombre a Eva y le dice, o mejor a la mujer, ya me adelanté, a la mujer que se llamaba Isha, y ahora le dice, ya a partir de este momento, tú te llamarás Eva, la que trae vida, porque él entendió que a través de una mujer Dios iba a traer la vida, su vida, la vida Zoe, la vida de Dios, o sea, la vida que vino a traernos Cristo, que fue a través de una mujer, a través de María. Eso lo explicamos muy bien en la clase anterior. Ahora, el profeta Isaías nos amplía un poco más esto y nos dice cómo debía ser esta mujer. Esto está en Isaías 7:14. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, esta mujer en la cual iba a ser plantada la semilla de Dios debía ser una mujer virgen, porque como dice al principio del Evangelio de Juan, Dios era a traer su semilla a una mujer, y la voluntad de varón, la voluntad de carnes, como dice en griego, es decir, la carne humana no iba a intervenir en ese proceso. Por eso debía ser una mujer virgen, que no hubiera sido tocada por el hombre, que no hubiera tenido contacto sexual con ningún hombre. Eso es muy importante, porque Dios en el libro de Levítico le da una serie de instrucciones al pueblo de Israel cuando van a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dios le da una serie de instrucciones a ellos y es algo más o menos como esto. Supongamos que yo voy, bueno, Mari, que es la que está en México, y otros más que nos ven desde México. Dios me dice a mí que me vaya para México. Esto es una suposición. Y Dios me dice, ahora Oscar, que usted va para México, no vaya a tomar tequila, no vaya a comer comida picante y no vaya a cantar rancheras. ¿Por qué me está diciendo a mí Dios eso? Porque en México toman tequila, comen comida picante y cantan rancheras. Me corrige Mari, por favor, y los demás de México que nos ven. Pero esa es más o menos la idea. Esto es una suposición. ¿Por qué Dios me diría algo así? Porque allá hacen eso, ¿sí? Cuando Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel en Levítico 18, desde el 1 en adelante, vamos a leer qué es lo que Dios les dice. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor, dice él. Entonces aquí les está diciendo, no hagan como hacen en la tierra de Canaán. No vayan a hacer lo que hacen ellos. Y a continuación, a partir del versículo 6, empieza a decir, no tengan relaciones sexuales con sus parientes cercanos, no tengan relaciones sexuales con... Bueno, y empieza una lista larga donde incluye al papá, donde incluye a la mamá, donde incluye a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, no tener relaciones sexuales con ninguna de esas personas. ¿Por qué Dios decía eso? Porque ellos iban hacia allá, como el ejemplo que les ponía con México, porque ellos iban hacia allá. Y Dios sabía que ellos allá realizaban ese tipo de prácticas. Ellos tenían relaciones sexuales entre todas las personas de la familia. De hecho, hay un versículo que quiero que lo tengamos en cuenta para desarrollarlo un poco más adelante. El versículo 8 en Levítico 18 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Cuando habla de descubrir la desnudez, se refiere a tener relaciones sexuales con esa persona. En el lenguaje bíblico, eso es lo que quiere decir. Dice que la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Ahí se refiere no solo a la esposa del papá, bien sea la madrastra del sujeto a quien se refiere, o sea directamente la mamá. Es decir, no tenga relaciones sexuales con su mamá ni con su madrastra. ¿Por qué lo dice Dios? Porque es algo que ellos hacían allá. Les pongo la tarea de leer toda esa parte del Levítico 18 para que vean todas las prohibiciones que estaban allí, y es precisamente por eso.
Dios les está diciendo, cuando entren a esa tierra, a la tierra de Canaán, no hagan como hacen ellos, porque ellos hacen esto. ¿Sí? Y el versículo 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Satanás descubre que Dios tiene un plan que a través de una mujer va a traer a su hijo a la tierra para darnos a nosotros vida y para restaurar todo lo que él dañó, lo que Satanás dañó. Entonces, y además, Dios con el tiempo luego le muestra a Abraham una tierra y le dice, toda esta tierra será tuya, aquí levantaré una nación grande, y bueno, conocen ese pasaje que está también en Génesis. Ahora, Satanás, mirando todo ese plan que tiene Dios, la tierra en la cual Dios va a levantar a su pueblo, y que en ese pueblo de ahí va a sacar a una mujer virgen para en ella implantar su semilla, entonces Satanás empieza a maquinar la forma de obstruir ese plan, de chocar ese plan, de que eso no se lleve a cabo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lleva una cantidad de gente a que ocupe esa tierra que Dios le prometió a Abraham, a que tomen posesión de esa tierra, pero además esa es una gente que, incitada por Satanás, tiene una cantidad de prácticas abominables, como decía en el texto que leíamos en Deuteronomio. No vayan a contaminarse con esas prácticas abominables de ellos, porque ellos, ¿qué hacían? Tenían relaciones sexuales entre todos. ¿Qué era lo que buscaba Satanás? Además de ocupar esa tierra con otra gente, lo que él buscaba era que en esas personas que vivían ahí no permitieran que hubiera una mujer en una edad ya fértil, es decir, que ya tuviera la posibilidad de quedar embarazada y que fuera virgen. Entonces, cada que una niña empezaba el proceso de su madurez sexual, hormonal, el sistema ritual que tenían ellos hacía que en las ceremonias que tenían a esa niña la violaran. Cada que una niña llegaba a su madurez sexual, la violaban. Y eso era el ritual. Porque lo que Satanás buscaba con esto era que no hubiera una mujer virgen en la cual Dios pudiera plantar su semilla. Dios no lo podía hacer en una niña de 3 años porque su cuerpo todavía no le daba la capacidad de quedar en embarazo. Tenía que ser una mujer físicamente ya preparada para poder dar a luz. Pero entonces lo que Satanás hizo fue instigar a esta gente a que tuvieran este tipo de comportamientos para que ninguna mujer joven en edad de poder quedar en embarazo fuera virgen. Interrumpía esa virginidad de ellas para intentar obstaculizar el plan de Dios. Entonces, este era un tiempo en el que Dios no podía intervenir en el espíritu humano. Fue solo hasta la muerte de Cristo que Dios pudo intervenir en el espíritu del ser humano, que pudo realizar en nosotros lo que dice Pablo, hacernos una nueva creación, santificarnos, justificarnos, podernos presentar aceptables delante del Padre. Todo eso fue a través de Jesucristo. Hasta que esa obra no fuera consumada, que fue lo que dijo Jesús en la cruz, consumado es, hasta que eso no pasara, Dios no podía intervenir en el espíritu humano. Entonces, estas personas que habían llegado ya a este punto de perversión no tenían retorno, no había forma, no había manera, no había manera de hacer que cambiaran de parecer. Estas personas ya lo que había que hacer era exterminarlos. ¿Por qué? Porque en primer lugar esa era la tierra que Dios le había asignado a Israel para que ocuparan. Ellos debían de llegar allí y raer de la faz de la tierra a esta gente, porque era como una especie de cáncer, que si se deja que se irrigue va a contaminar todo. Y de ese modo iba a terminar todas las naciones, incluyendo Israel, bajo las mismas prácticas. Entonces, si eso hubiera pasado, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María para darle el anuncio del nacimiento de Cristo, resulta que María, si eso hubiera pasado, María no habría sido virgen y el Espíritu Santo no habría podido poner su semilla en el vientre de María y nosotros estaríamos sin redención. Entonces vemos que la motivación de todo esto de parte de Dios fue realmente el amor, por amor a nosotros, por amor a las generaciones futuras, pero también a las generaciones pasadas, que eso ya lo vamos a explicar también,
pero fue por amor a nosotros, porque si no pasaba eso con esa gente, si no los mataban a todos, la maldad de ellos iba a seguir contaminando todo y Dios no iba a tener un vientre virgen para poder plantar su semilla y traer al Redentor aquí, al plano físico, al mundo, para que nos diera la vida que Cristo vino a darnos. Entonces nos damos cuenta de que realmente no es un Dios genocida, sino que realmente era necesario acabar con ese grupo de personas para que todo el resto de la humanidad se viera beneficiado por la redención de Cristo. Entonces ahí vamos viendo de que la motivación de Dios en todo este tipo de actos ha sido el amor. Es la mentalidad corrompida humana la que empieza a tergiversar las cosas y la que empieza a decir que Dios es un monstruo, como nos lo quieren pintar. Ahora, ¿de dónde aprendió toda esta gente este tipo de prácticas tan aborrecibles, tan detestables? Vamos a mirar en Génesis capítulo 9, versículo 10, del 18 al 26. Dice, y los hijos de Noé salieron del arca. Fueron Sem, Cam y Jafet. Pónganle mucha atención a esto. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Allí pasa algo bastante trágico, bastante doloroso en la familia de Noé, y es que vemos en el capítulo 22, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Recuerda que les decía ahora que cuando dice ver la desnudez se refiere a tener relaciones sexuales, pues aquí dice que vio la desnudez de su padre. Sin embargo, aquí pasa algo, y es que en hebreo para las relaciones sexuales homosexuales hay una palabra, y para las relaciones sexuales heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer, hay otra palabra. La palabra que se emplea aquí hace referencia a una relación de carácter heterosexual. Es decir, que aquí cuando dice vio la desnudez de su padre, debemos devolvernos al pasaje de Levítico, donde dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Es decir, quien tiene relaciones sexuales con su madrastra o con su propia madre es como si también las estuviera teniendo con el padre. Y aquí, al decir que descubrió la desnudez de su padre, pero utilizar la palabra de una relación heterosexual, quiere decir que lo que en realidad Cam hizo fue violar a su mamá. Eso fue lo que él hizo. Entonces intuimos por el desarrollo de toda la historia, al decir que él estaba desnudo, que estaba embriagado, no es algo que está ahí literalmente, textualmente escrito, pero es algo que se intuye al mirar el desarrollo mismo de la historia, que Noé se emborrachó, pasó una velada con su esposa, y cuando Cam los vio a los dos desnudos, aprovechó la situación y violó a su madre, que se encontraría también bajo los efectos del alcohol, del licor. Pero más terrible todavía que eso, es que en la Biblia no hay nada que esté escrito porque sí. Las cosas no se ponen para rellenar. Y resulta que en el versículo 18 y en el versículo 22 dice, Cam es el padre de Canaán. 22 de nuevo, Cam es el padre de Canaán. Versículo 25 nos dice que, versículos 25 y 26 nos dice que Noé maldijo a Canaán. ¿Por qué hace tanto énfasis en Canaán?
nos está mostrando que hubo una relación de carácter heterosexual entre un hombre y una mujer. Y nos está diciendo que Cam es el padre de alguien que se llama Canaán. Eso quiere decir que el fruto de esa violación del hijo hacia su madre trajo un bebé al mundo. Es decir, embarazó a la mamá. Y el niño que surgió de allí fue Canaán. Cuando continuamos viendo quién es la descendencia de Canaán, no es difícil darnos cuenta de que por esta rama de la familia de Noé, por el lado de Canaán, de Cam y de Canaán, se siguió perpetuando estas prácticas de perversión sexual, que más tarde fue lo que Dios le ordenó a la nación de Israel, que eran descendientes pero de Sem, del otro hijo, que Dios le ordenó que tenía que acabar con ellos, porque ellos continuaron generación tras generación haciendo lo mismo y cada vez más pervertidos. Entonces aquí vemos que en Génesis 10, del 15 al 19, nos dice: Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado de los Jebuseos, los mismos que nos menciona en Deuteronomio, antepasado de los Jebuseos, los Amorreos, los Gergeseos, los Heveos, los Araseos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron a su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y Sebollín hasta Lasa. Quiere decir de que la maldad fue tal que dentro de la descendencia de Canaán encontramos a los pueblos de Sodoma y Gomorra, y todos sabemos qué fue lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Así fue la perversión. Inició con ese acto terrible de violación de Cam hacia su madre y terminó en varios pueblos, en una nación entera llena de pecado, llena de una depravación sexual impresionante, y era necesario erradicarlos porque si no esa maldad iba a seguir llenando la tierra. Entonces vemos de que realmente había una razón de peso de parte de Dios para quitar a esta gente, para poder traer a Cristo al mundo y podernos regalar la salvación. Ahora, ¿y entonces qué pasa con el diluvio? ¿Por qué sucede esto y acaba con toda la especie humana, rara de la faz de la tierra toda esta gente? Porque estaba sucediendo exactamente lo mismo. La depravación era tal que era necesario extirparlos, y de allí solo se salvó Noé. Entonces surge otra pregunta: bueno, ¿y entonces para qué salvar a Noé? Entonces habría acabado con todos, incluyendo a Noé y su familia, y el problema de la maldad del hombre habría sido solucionado. Pero resulta que no, esa no era la solución, porque habían personas que ya habían muerto creyendo en Cristo. Es decir, si usted mira Hebreos 11, desde Abel en adelante las personas que caminaron con Dios vivieron creyendo que el Cristo iba a venir. Ellos creían en futuro. Nosotros creemos en pasado, en lo que Cristo ya hizo. Ellos creían en futuro, creyendo en lo que Dios iba a hacer a través del Cristo, de cómo la redención y la salvación iba a venir a través de él. Eso aparece en Hebreos 11, también se los dejo de tarea para que lo lean. Estas personas habían sido justificadas por la fe, es decir, habían ganado una posición correcta delante de Dios por la fe, no por sus obras. Sin embargo, no habían sido santificadas. Su espíritu no había sido santificado porque la obra de Cristo no había sido llevada a cabo. Entonces estas personas morían, no iban al Seol. No podemos confundir el Seol con el infierno. El infierno es un sitio donde todavía no ha llegado nadie, y el Seol es el lugar de los muertos. Lo que pasa es que en el lugar de los muertos hay tres compartimentos, hay tres sitios en sí. Uno es el lugar de castigo. Recuerdan la historia del rico y Lázaro. En realidad no es una parábola, es una historia, porque es algo que Cristo nos muestra cómo es la realidad del mundo espiritual cuando alguien muere. Y está el lugar de castigo, el sitio en el que estaba el rico. Está el seno de Abraham, o el paraíso, que es donde iban todos los que morían creyendo en que el Cristo iba a venir. Recuerden que estamos hablando de antes de Cristo. Allá iban todos los que morían creyendo que el Cristo iba a venir. Y esos dos sitios están separados por algo que es llamado el abismo, o como lo describen Judas y Pedro, esas son las prisiones eternas. Allí hay un grupo de demonios que están encarcelados, y hoy no vamos a hablar de ese tema de por qué están allí estos.
Pero está el lugar de castigo y está el seno de Abraham. Estas personas que morían antes de Cristo iban a ese sitio. Y ya para la época de Noé habían personas que habían muerto creyendo en que el Cristo iba a venir y que estaban ahí. No estaban sufriendo, pero tampoco estaban en el cielo. No estoy hablando del purgatorio porque por la palabra de Dios sabemos que el purgatorio no existe. No es un purgatorio. Estamos hablando del seno de Abraham, un sitio del que sí nos habla la palabra de Dios, del paraíso. Por eso Jesús, cuando está a punto de morir, le dice al ladrón: hoy mismo estarás en el paraíso, no en el cielo, porque aún su obra no había sido culminada, con todo lo que faltaba por hacer, el estar allí en el lugar de castigo y todo esto, que ya lo vamos a hablar también a continuación. Entonces, si Dios eliminaba también a Noé y no quedaban humanos en la tierra, no se podía desarrollar ese plan de salvación para que más adelante estos que estaban acá, en el seno de Abraham, en el paraíso, pudieran salir de allí, que fue lo que efectivamente sucedió después. ¿Qué fue lo que sucedió? Cristo muere, y en el momento en el que Él muere, su espíritu abandona su cuerpo, y Él se va cargado con todos nuestros pecados allí, al lugar de castigo. Él está en los tres lugares. Él está en el lugar de castigo, recibiendo castigo por pecados que Él no cometió, sino por los de nosotros. Luego va a las prisiones eternas, que es lo que habla en 1 de Pedro 3, creo que es 19-20, y allí les proclama a los espíritus encarcelados que Él ya venció. Y además de eso, mire lo que nos dice la palabra, lo que pasa con los que estaban en el seno de Abraham, los que estaban en el paraíso. Esto está en 1 de Pedro 4:6. Dice: pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia, o sea, el evangelio, para que pudieran vivir en el espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Está hablando de aquellos que murieron antes de la venida de Cristo. Y en Efesios 4:8 nos dice, permítanme que aquí se me movió, en Efesios 4:8 nos dice: por eso la escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Allí entonces Cristo libera a esta gente que llevaba siglos allí en ese sitio, que si bien habían sido justificados, les faltaba la última parte, la de la santificación, y Cristo, una vez culminada su obra, va por ellos, se lleva a los cautivos, rompe las puertas del Hades. Por eso dice la palabra que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque el Hades fue vencido, y ya el paraíso quedó desocupado, y ya todos los que morimos o los que mueren ahora creyendo en Cristo no van a ese sitio, sino que van a donde su espíritu pertenece, y ya ahora nosotros pertenecemos es al cielo. ¿Ve? Entonces ya era necesario también de que se desarrollara la obra de Cristo para poder sacar a la gente que estaba ahí. Entonces por eso Noé tampoco podía ser eliminado en esa ocasión, y no era la solución, sino que era necesario que la humanidad continuara en la tierra para poder completar todo el plan de Dios, y que tanto las generaciones futuras como las generaciones pasadas fueran beneficiadas por la redención de Cristo. Ahora, en cuanto a la ley, ¿qué dicen? ¿Por qué una ley tan severa? ¿Por qué una ley tan fuerte? Pues aquí nos dice la palabra de Dios, en Romanos 5:13 nos dice que antes de que existiera la ley no se imputaba el pecado. Romanos 5:13. Imputar es cuando se le carga la cuenta de uno. Por ejemplo, cuando se paga con tarjeta de crédito, a uno se le imputa ese valor, se le pone en la cuenta de uno. Entonces, hasta ese momento, antes de la ley, no se cargaba el pecado a la cuenta de nadie. Por eso el mundo se desenfrenó. Por eso estas personas vivían de esa manera tan intensa y tan impregnados, tan llenos de maldad. Entonces, sucede que aparece la ley. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, dice Pablo, no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley le permitió al ser humano conocer su condición de pecado, conocer la situación en la que estaba delante de Dios. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, el hombre estaba en un estado de ignorancia, no porque Dios lo hubiera permitido, sino porque el hombre se fue apartando paulatinamente de Dios, generación tras generación, desde Adán, a partir de él, de tal manera que las siguientes generaciones empezaron a perder el sentido de tener una relación con Dios y se fueron aproximando cada vez más al pecado, y no tenían ni siquiera
la idea de que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Entonces, allí es donde Dios presenta la ley y la ley funciona como un examen médico. El examen médico no nos alivia ni tampoco nos enferma, pero nos revela cuál es la enfermedad. Eso pasó con la ley. La ley no era la que ocasionaba el pecado y la ley tampoco era la que solucionaba el pecado, pero le mostraba al hombre que tenía un problema con el pecado. Y eso es lo que nos dice Gálatas. En Gálatas 3, del 23 al 25 dice: antes de venir esta fe, o sea, la fe que tenemos ahora en Cristo, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley fue tan intensa en encerrarnos, en demostrarnos la incapacidad de cumplirla, fue tan severa que el hombre, la raza humana tuvo que decir: necesito un salvador. Eso es lo que hace la ley, mostrarle al hombre que solo no puede, que necesita ser salvo de su condición de pecado. Por eso era tan severa. Es como con el niño cuando está pequeño, que el niño uno no se puede poner a explicarle, es que el diablo es el que lo incita a usted a hacer esto, no sea egoísta, no, al niño desafortunadamente hay que corregirle, que es lo que dice la palabra, corrige al niño en su camino, utilice la varita de la corrección, él va a sobrevivir, incluso dice por allá en Proverbios, él no se va a morir por eso. Entonces Dios hizo como con los niños, al principio, es decir, en el tiempo de la ley fue necesario ser severo, corregir, sin dar muchas explicaciones porque no se entendía todo lo que era el mundo espiritual. Y las personas empezaron generación tras generación a sentir tan acorraladas hasta que dijeron: no podemos con esto. Lo que dice Pedro, por ejemplo, en Hechos, dice: esta es una carga, refiriéndose a la ley, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. ¿Por qué? Porque era imposible de cumplir, 613 mandamientos que había que cumplir a la perfección. Y dice Santiago: si se falla en uno, es como si yo hubiera fallado en todos, se es culpable de toda la ley. Entonces, allí es donde se muestra una vez más el amor de Dios, que a través de la ley le muestra al hombre: usted solo no puede, usted necesita de que yo mismo lo salve, porque el hombre no era consciente de su condición de pecado. Así que una vez más la naturaleza amorosa de Dios se manifiesta a través de algo aparentemente severo, pero para que el hombre entendiera de que necesitaba la salvación de Dios, de que estaba en una condición extremadamente pecaminosa. Pero es allí donde se cumple lo que dice la palabra: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es allí donde se manifiesta Cristo ante el clamor de la humanidad de que viniera un Redentor, un Salvador, para sacarlos de esa situación en que la ley les había mostrado que estaban. Entonces vemos, tanto en la situación del exterminio de toda esta gente, en el diluvio, como a través de la ley, que la naturaleza amorosa de Dios todo el tiempo se estuvo manifestando hacia nosotros. Ahora, si con esto no le queda todavía muy claro que Dios es un Dios de amor, quiero rápidamente, antes de que terminemos, mostrarles dos pasajes bíblicos que me parecen maravillosos. Uno está en Éxodo 33. El versículo 18 dice: déjame ver tu gloria. Aquí está hablando Moisés. Dice: déjame ver tu gloria. Y esto es un error muy grande que a veces cometemos, y es hacer oraciones que porque está ubicado en algo de la Biblia, entonces digámoslo porque pues está en la Biblia. De hecho, hasta una canción que utiliza ese pasaje: déjame ver tu gloria. Pero resulta que nosotros no estamos en la misma dispensación que estaba Moisés, nosotros estamos en otra dispensación. De hecho, vea lo que Dios le respondió. Le dijo: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Él no le dijo: voy a hacer pasar todo mi poder, voy a hacer pasar toda mi magnificencia. Le dijo: voy a hacer pasar toda mi bondad. La gloria de algo o de alguien es la característica más relevante, más importante. Por ejemplo, en el caso de nosotros en Colombia, la gloria de Colombia es el café, que tiene la fama de ser el café más rico del mundo. Esa es la gloria de Colombia, lo más representativo de Colombia. Y Dios le dice: voy a mostrarle lo más representativo de mí, lo que a mí más me identifica. Le voy a mostrar mi bondad. Esa es la gloria de Dios. En Juan 17 Jesús dice: la gloria que tú me diste, él está hablando con el Padre, dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Se está refiriendo a los discípulos. Por eso es que esa enseñanza equivocada que dice que Dios no comparte su gloria con nadie es mentira.
Dios ha compartido su gloria con nosotros, porque envió a Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios, para que estuviera aquí con nosotros, muriera por nosotros, nos mostrara su bondad y su amor. Por eso Romanos dice que Él ha puesto de su amor en nuestras vidas. Y vemos aquí que la gloria de Dios es su bondad. Aparte que Jesús dijo que Él había puesto la gloria de Él también en nuestras vidas. Entonces, vemos cómo Él es 100% amor, y ese amor que tiene en Él lo comparte con nosotros y lo irriga hacia nosotros y nos muestra su gloria a través de su bondad, a través de su amor, y pone todo su poder a disposición de nosotros porque nos ama. Esa es la naturaleza de Dios. Y si todavía no le queda claro, el último pasaje, recuerde que Juan dice, Dios es amor. Entonces, para saber cómo es Dios, necesitamos saber cómo es el amor. Y el amor nos lo explica Pablo en 1 Corintios 13. Así que esto no es torcer las escrituras. Si Juan me dice Dios es amor y Pablo me describe cómo es el amor, entonces hagamos un intercambio. Reemplacemos la palabra amor por la palabra Dios. Y se da cuenta de algo maravilloso en este texto. 1 Corintios 13, desde el 4 hasta el 7, dice, Dios, acuérdense que estamos reemplazando amor por Dios. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si quería tener una fotografía de Dios, ahí la tiene. Así es Él. Pablo nos describe cómo es el amor. Juan nos dice que Dios es amor. Es porque Dios es así. Y mírelo a la luz de las Escrituras y se dará cuenta de que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es de este modo. Todo el tiempo Él ha sido paciente, bondadoso, no es envidioso, porque ¿qué podrá envidiarnos Dios a nosotros? No es jactancioso ni orgulloso, no es rudo, sino que nos trata con dulzura. No es egoísta, sino que comparte incluso su gloria con nosotros los que creemos en Él. No se enoja fácilmente, no guarda rencor, pues tanto que nos ha perdonado a nosotros. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si quería saber cómo era Él, ahí lo tiene. Si quiere decir lo mismo que le dijo Moisés, muéstrame tu rostro o muéstrame tu gloria, aquí está la respuesta. Él es así. Esta es la fotografía de Dios que encontramos en su palabra. Esta es la naturaleza de Dios. Ahora ya sabemos el Dios que tenemos, el Dios que nos ama, que siempre nos ha amado desde el principio y que ha hecho cosas que a los ojos del hombre que no tiene conocimiento de la palabra son atroces y son terribles, pero realmente lo ha hecho por amor a nosotros, para poder proporcionarnos la salvación, para poder proporcionarnos la redención, el rescate que Cristo nos ha dado. Esta es entonces la enseñanza del día de hoy, la naturaleza de Dios. Espero, como siempre, que haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo, que haya traído un poquito más de luz a ustedes a través de esta enseñanza. Por favor, comparta las enseñanzas, póngalas en su perfil, que más personas se beneficien de esto. Si ha sido de beneficio para usted, pues no sea egoísta, como dice la palabra. Por gracia hemos recibido, de gracia damos también. Así como con amor nosotros ofrecemos este espacio para ustedes, compártalo para que otras personas también lo reciban. Les agradezco mucho por habernos recibido en sus hogares, por haber compartido con nosotros este buen rato. Y pues entonces damos gracias a Dios porque podemos terminar con su bendición esta enseñanza. Feliz noche para todos.